Muy buenas tardes, bienvenidos todos en nombre de Se Dice Libertad y de Giroscopio. Es muy grato darles la más cordial bienvenida a todos los que se han conectado el día de hoy para tener esta conferencia que sobre el ciclo de migración hemos venido teniendo todos los viernes a esta hora de Venezuela, 3 de la tarde y 8 de la noche ahorita en España. Y gracias por acompañarnos. Esta vez la conferencia va a ser muy interesante sobre el tema de la psicoanalítica desde la distancia migratoria. Creo que es importante abordar este tema porque cómo se sienten las personas que migran, cómo los acogen los países a donde llegan, y creo que va a ser muy interesante este debate. Entonces le paso la palabra a la profesora Fabiola Betancourt, quien presentará formalmente a las profesoras María Gabriela Morales y Ausi Escarano para esta conferencia del día de hoy. Y en nombre de Se Dice Libertad y Giroscopio, les damos la más cordial bienvenida. Adelante, Fabiola. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera ante todo agradecer a Se Dice nuevamente este espacio que nos brinda y especialmente a la doctora Rocío Guijarro por toda la receptividad y el apoyo con esta iniciativa de Giroscopio. Giroscopio es un grupo, está conformado por un grupo de profesores e investigadores de distintas disciplinas y ahora pues desde Venezuela y de todas las naciones donde colegas nuestros han ido pues a ejercer sus investigaciones y su docencia. Con la, digamos, con la mira de profundizar en temas que son vigentes en el ámbito de lo que estamos viviendo actualmente. En este momento tenemos una sesión más dentro del ciclo que denominamos migración, aproximación al caso venezolano, desde el caso venezolano. Hoy tenemos una interesantísima conferencia, como ya lo dijo Rocío, titulada La escucha psicoanalítica desde la distancia migratoria, desde adentro y afuera. La dictarán las profesoras y doctoras Ausi Escarano y María Gabriela Morales. Las presento brevemente para, generar expectativas en la audiencia que nos acompaña. Ausi Escarano es psicólogo industrial de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo clínico del Hospital Universitario de Caracas, psicoanalista de adultos, adolescentes y niños de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y de la Asociación Venezolana de Psicoterapia. Fue directora de la Dirección de Educación e Investigación del Centro Médico Docente de la Trinidad, psicólogo clínico de Shell también, ejerce consulta privada en psicoterapia de corte psicoanalítico vía online, realiza conferencias y conversatorios en el área de salud mental y emocional para empresas, clima organizacional, residencia empresarial, en distintas organizaciones y ONGs. También dicta talleres y cursos en educación, en salud basada en competencias. Actualmente ejerce desde Madrid y su Instagram es con calma, es el subrayado bajo, punto. María Gabriela Morales es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, especialista en psicología clínica del Centro de Salud Mental del Este del Peñol, doctora en psicología de la UCB y psicoanalista asociada a la Asociación Venezolana del Psicoanálisis, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Es psicoterapeuta certificada de la Asociación Venezolana de Psicoterapia. Ejerce psicoanálisis para niños y adolescentes de ASOVEP, IPA y FEPAL.
Trabajó como psicólogo clínica en el servicio de psiquiatría del Hospital Centro de Salud Mental del Este del Peñón y como psicóloga adjunta al servicio de consulta externa de adultos del mismo centro durante más de 15 años. Mantiene el ejercicio de la función clínica como psicoanalista en la actualidad, a dedicación exclusiva. En el área docente ha sido profesora de la Cátedra de Prácticas Clínicas de la Escuela de Psicología de la Universidad Central, ahora jubilada, y también fue docente de los posgrados de Psicología Clínica y Psiquiatría del Hospital, también El Peñón, y del posgrado de especialización de Psicología Clínica de la Facultad de Humanidades de la UCB. Ha dictado conferencias y ha ejercido funciones en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis durante los últimos 4 años. Bueno, procederemos a oír entonces a nuestras dos ponentes con este título tan elocuente y sugestivo: la escucha psicoanalítica desde la distancia migratoria, desde adentro y afuera. Comenzamos con la doctora Auxi Escarano y seguiremos luego con María Gabriela Morales. Entonces, Auxi, la palabra es tuya. Buenas noches a todos. Gracias a CEDICE por reunirnos y darle lugar a este nuevo encuentro de escucha sobre el tema migratorio venezolano que ya hemos pensado hace rato, pero que requiere seguir siendo revisitado y reelaborado para ampliar la comprensión y sobre todo para pensar en ver cómo lo atendemos. Gracias a Giroscopio por ser un nuevo espacio continente y por la inclusión de la dimensión psicológica en sus temas, promoviendo así integraciones y reflexiones más agudas sobre la dinámica de estas nuevas realidades. Ojalá todas estas reflexiones sirvan para organizar acciones que puedan atender tales realidades. Junto con mi colega María Gabriela Morales, se nos ocurrió la idea de pensar desde nuestra práctica psicoanalítica la mirada clínica psicodinámica de la migración actual, considerando la mirada de el terapeuta o analista que está fuera del país como el que está dentro, que es su caso. ¿Son distintas esas miradas? ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian? Cuando hablamos de mirada psicoanalítica, en realidad estamos hablando del uso de todos los sentidos con el que cuenta el psicoanalista frente al paciente, incluyendo el sentido común y el sentido del humor. Es decir, se trata de la capacidad analítica o función analítica de intuir, atender, observar y percibir lo que el paciente trae a sesión para proceder a reconocer, identificar, comprender, procesar y colocarle palabras a lo que le ocurre a ese paciente, devolviéndoselo luego en forma digerida a través de intervenciones o interpretaciones, de manera que él pueda hacer uso de sus recursos, de sus propias comprensiones, de sus propios pensamientos para lograr actuar con sensatez y coherencia en su vida. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctora? No sé si me escucha. ¿Me escucha bien? ¿Está allí? ¿Me ve? Ser escuchado es una necesidad vital desde que nacemos. Ser mirado por el otro nos constituye. En la escucha y en la mirada del otro existimos y desarrollamos identidad. En la escucha y en la mirada del otro se construye lo que somos a lo largo de la vida. Ello va a marcar nuestro destino existencial. Así como se desarrolla un oído musical, el analista desarrolla un oído analítico lo llamamos, para captar y nominar, ponerle palabras, a lo inconsciente, lo consciente, a los conflictos, los miedos, las ansiedades, los mecanismos de defensa, en fin, lo que le pasa a ese ser humano que saca valentía para ser acompañado a transitar momentos importantes de su vida. ¿Tiene señal, doctora? Se me fue la señal.
Tengo dificultades con la señal. Te, ¿Están te allí? estamos, te estamos oyendo perfectamente. Justamente eso es lo que nos dice el paciente. Y lo estoy leyendo como título, porque el paciente le dice a uno, ¿tiene señal, doctora? Se me fue la señal. Tengo dificultades con la señal. Está allí. Disculpe, pero no tengo señal. El analista y el terapeuta va lidiando con eso, porque la señal fundamental para que un proceso de ayuda psicológica funcione en la dupla paciente-analista es que haya conexión afectiva, confianza en ese otro y fe en un proceso de cambio, porque lo que sana es el vínculo. De manera que cuando el analista o terapeuta, fuera o dentro del país, está frente al paciente, le propone un encuadre, un acuerdo, un marco de trabajo para el abordaje clínico y técnico, en esa escucha y en ese intercambio con el paciente. Sin duda, estando el psicoanalista fuera o dentro del país, no seremos ni los mismos psicoanalistas, ni usaremos el mismo modelo psicoanalítico aprendido de la misma forma, porque siendo nuestro objeto de trabajo y de observación inmaterial, dinámico, será la subjetividad particular del terapeuta co-creando con el paciente el modo de relación y de trabajo que surja. La migración, el tema que hoy nos reúne dentro y fuera del país, ha implicado y siempre va a implicar cambios en el psiquismo, confrontándonos con la vulnerabilidad humana. Y será mayor o menor dicha vulnerabilidad según la prehistoria del paciente, la historia, las circunstancias que hayan formado el tipo de fortaleza interna que haya podido configurar o no. El tema migratorio en Venezuela, la diáspora, es parte de nosotros hace rato. Para muchos desde que nacimos por ser nietos, hijos de migrantes. Ya hemos escuchado incluso en las anteriores ponencias de este valioso coloquio los tipos de migración, las variantes, y es necesario considerar que son distintas las migraciones, desde las planificadas hasta las migraciones como sea, que cambiaron la historia del país y la de los venezolanos. Comenzaron a irse los pacientes, yo creo que hace mucho más, o cerca de 20 años, para darle una fecha. Y empezamos los analistas y terapeutas en Venezuela a asumir cambios y a hacer maroma, cambios en nuestro modo de trabajo para atenderlos en la distancia. El tema político, las elecciones, las barricadas, las manifestaciones, los apagones, el tema de los bachaqueros, el tema de la hiperinflación, la falta de gasolina, etcétera, etcétera, transformaron nuestro encuentro y encuadre con los pacientes dentro del mismo país. De manera que la pandemia no resultó un cambio forzado para nosotros como para la mayoría de los psicoanalistas del mundo que se vieron en la necesidad de cambiar de un día para otro su modo típico de trabajo. Para nosotros, el consultorio grato hace tiempo mutó al consultorio carro, al consultorio habitación, al pasillo del edificio, al parque más cercano. A veces la sesión está en el baño. En fin, al lugar donde el paciente se siente en forma más privada para trabajar su parte más íntima. Con lo cual, hemos logrado confirmar que el encuadre, ese marco de trabajo, es más interno que externo. Es más una actitud que un espacio geográfico, sobre todo si el paciente tiene con qué. No todo paciente puede con esta modalidad. Desde el momento en que comienza a plantearse la migración, se transitan múltiples cambios, como sabemos. Desde antes, durante y después se viven intensas experiencias y nuevas situaciones que al no haber sido presentadas antes en la experiencia, cuesta procesarlas, toman tiempo y elaboración. Un sinfín de cambios, pérdidas, aprendizaje, adaptaciones, pero también oportunidades y ganancias. Y aun cuando la migración
sea planificada, sea privilegiada, siempre es una ruptura, siempre duele. Y esa experiencia migratoria va a evolucionar según se cuente con un yo fortalecido que pueda con los embates propios del cambio, con el momento de vida del migrante, el momento de vida familiar, la edad, lo sabemos, o si se viene solo acompañado, será mucho menos ruda si hay alguien que lo espera del otro lado del país. El analista o terapeuta también ha tenido que procesar sus propios cambios y asumir el proceso migratorio dentro y fuera del país de varias maneras. Una responsabilidad que además ha implicado mayores esfuerzos en su práctica clínica y donde lo fundamental ha sido discriminar y diferenciar que lo que trae el paciente, sus propias, diferenciar las emociones del paciente de las propias. Para el analista o el terapeuta, la experiencia personal y familiar de migrar ha sido también muy exigente desde que se plantea la posibilidad, la toma de decisión, las dudas, los miedos, el exigente recorrido de organizar economía, pasaporte, vuelo, recoger casa, despedirse de los amigos. Y si además hay pandemia, como fue en mi caso, yo estuve aquí hace 6 meses, bueno, muchísimo más difícil. Incluso para el analista hay una tarea de mucho cuidado en cómo comunica al paciente, cómo le avisa que va a haber un cambio, cómo le anuncia que vamos a variar y que el tema COVID facilitó, estando todos en modo online, le ha dado continuidad al trabajo terapéutico o analítico. Sin embargo, sin duda, una de las exigencias mayores en este trabajo ha tenido que ver el uso de la palabra, lo que representa la simbolización, así como estamos en este momento, en esta reunión donde debemos transmitir vitalidad, comunicación, conexión para que el contenido llegue. Sabemos que Freud tuvo que lidiar con la migración forzada y muchos analistas a lo largo de la historia han tenido que asumir diferentes migraciones por diferentes motivos. Muchísimas las experiencias. Es interesante en la biografía de Freud, varios lo han escrito, cómo él se negó obstinadamente a abandonar Viena en 1938. Sus amigos le insistían, lo animaban y él no, él se resistía hasta que las fuerzas de asalto registraron su casa, se llevaron a su hija Ana y bueno, él terminó dándose cuenta que debía migrar, en un tema de sobrevivencia, y emigra a la edad de los 83 años. Comparto con ustedes lo que él escribió el mismo día de su llegada. 2 puntos, cito. El sentimiento de triunfo se mezcla demasiado íntimamente con la tristeza porque estábamos todavía muy apegados a la prisión de donde acabábamos de salir. Cierro comillas. La experiencia migratoria impone un duelo muy complejo porque realmente hay múltiples pérdidas que pueden incluir, según la personalidad, según una combinación de elementos, como he mencionado, desde el extrañamiento, desde ansiedades catastróficas, sentimientos de nostalgia, procesos de idealización o desencanto del nuevo lugar, o denigración e idealización de lo dejado, los ajustes de la adaptación a la nueva realidad, y bueno, hasta lograr el reconocimiento y disfrute de lo que implica acceder a otro lugar y poder constituirse y formar nuevas identidades. El migrante necesita ser muy escuchado, necesita sentir que quien lo escucha sabe escucharlo, puede sostenerlo, no se va a angustiar, no lo va a dejar o expulsar como siente que lo ha hecho la madre patria. Uno escucha mucho, el país me votó, y el migrante necesita como agarrarse y de aquel que se parece, con el que se identifica. Y necesita repetir muchas veces lo que siente, lo que le duele, lo que le hace falta, ¿no? El 80% de mi consulta es de pacientes venezolanos fuera del país. Hace rato yo atiendo, mi consulta es básicamente jóvenes, más o menos entre 25 y 40 años, que se fueron
eran pacientes y quisieron continuar, y también jóvenes que no nos conocemos personalmente y que asumieron una consulta con una venezolana en su país de origen. Hay algunas cosas inquietantes que brevemente me gustaría comentar, como el tema de los jóvenes que se han ido creyendo, teniendo la ilusión de que son una pareja, y el tema migratorio genera una fuerza, una unión, cuando en realidad no hay pareja. Entonces vienen unos desencantos y unas problemáticas. Aparece también lo que yo llamo el retrauma del migrante, pacientes que no se sienten cómodos donde están y deciden migrar, pero se les activa una especie de ataque de pánico si hubo una migración traumática. También es común, bueno, los venezolanos que tenían un poder adquisitivo, un liderazgo maravilloso, y en el país que están sienten que tienen un oficio denigrante. A mí me gustaría compartir con ustedes unos extractos de secciones con toda la privacidad y cambiando el nombre, para que vean de alguna manera como qué cosas traen los pacientes a la consulta. Por ejemplo, Diana, una profesional del área de la salud divorciada, decía: lo más desgarrador de haber migrado ocurre cada vez que me despido de mis hijos, después de haber estado juntos y haberla pasado de lo mejor. Como sabe, estamos en ciudades diferentes, pero del mismo continente. El llanto me sale a chorro sin poder parar. Tanto que tengo que hacer esfuerzo de decirme, pero bueno, si nadie se está muriendo, ¿qué pasa? Es solo una separación. ¿Por qué me duele tanto esa separación? Además, yo los veo bien, los veo contentos. Eso es un peo mío. ¿Sabe, doctora, que es que la migración no es nada más la migración geográfica, es la migración laboral, la de la identidad? Y yo creo que a mí se me ha movido la migración del rol de mamá, esa migración al nido vacío. Duele dejar tener a los hijos cerca. Yo creo que lo que se me murió o se me terminó fue la madre de los niños, y yo creo que ese es mi duelo. La escucha psicoanalítica, entre otras cosas, apuntará a acompañar a transitar el duelo del cambio, que ella pueda admitir que no será más la mamá indispensable, la que controlaba todos los movimientos de los pequeños. Ahora será mamá de unos hijos adultos y autónomo desde un rol distinto, ¿no? La analista recién migrante tiene que estar atenta a ese contenido, cuidando el riesgo de identificarse con la paciente por transitar también la propia separación con sus hijos, cuidando no mezclar elementos identificatorios de lo que le está ocurriendo al paciente. Atenta a preservar su función analítica de contener a la paciente y su función autocontinente de limitar en ese espacio su propia vivencia. Comento el caso de Mahler, 40 años, una profesional de las leyes que ha sido paciente anteriormente y me reubicó estando por estos lados, y dice: ya voy insertándome cada vez un poco mejor, doctora, a este país. Ya tengo un mejor empleo, un piso mejor, ya respiro mejor. Pero en las noches, doctora, aparece la gran angustia, como un terror que puede lograr desbordarme, y es la llamada, que mis padres mueran y yo esté aquí afuera. Ese miedo a la llamada, es que ellos no tienen seguro, no hay dinero para otras circunstancias, yo no tengo dinero para ir a Venezuela. Yo sé que cuando uno emigra tiene que renunciar a mucho, pero uno no sabe a cuánto. Y me parte el alma verlos envejecer por WhatsApp. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo hago para que la culpa no me mate? Todo analista o terapeuta deja a sus seres queridos y tiene sentimientos parecidos, pero debe enfocarse en cómo cada paciente vive su propio duelo y su propio sentimiento de culpa configurado de manera personal. Si ha habido una resolución adecuada de lo edípico, como lo llamamos los analistas, brevemente resumido como la capacidad de poder separarse adultamente de los padres, poder ser autónomo, asumir responsablemente su momento de vida, aprender a vivir con el inevitable sentimiento de culpa de haber abandonado a la madre patria. Es importante trabajar estos sentimientos para no sabotearse el presente ni el nuevo horizonte. A ver, ¿cómo estamos en tiempo? Hay una paciente que me reubicó 3 años después de emigrar por padecer amnesia disociativa.
Ella aquí tiene un psiquiatra, va a un hospital día, tiene un tema incluso legal de incapacidad. Y me comentaba cómo que había estado en la feria del libro y se había perdido y le había dado el ataque de ansiedad, los paramédicos la ayudaron, la querían llevar a un hospital y ella se resistió porque ha sido llevada mucho al hospital. Pero además me dice que eso le ocurre cada vez que viene del hospital, donde tiene un grupo de trabajo, que me dice, yo en ese grupo tengo que protegerme, yo no digo mis cosas, pero cuando el psiquiatra que coordina ve mi cara y me dice, ajá, algo te incomoda, habla, presiona que yo diga algo porque, y no me gusta porque hacen interpretaciones que no son. Si me defiendo, dice que es resistencia mía. Y si lo rechazo, dicen que eso es que es algo dentro que yo tengo igual. Ay, no, doctora. Pero ¿y cómo no me voy a impresionar con lo que dicen en ese grupo? Son muy distintos a mí. Yo realmente he sido como ingenua. Mire, allí hay dos que intentaron suicidarse, otro que se mete a droga, otra que se acuesta con el cura de la iglesia, otro que trató de matar a la bebé. Yo no puedo con eso, o sea, yo cada vez que vengo, es como que si no pudiera separarme de eso que ocurre, una gente que yo no conozco, y a mí es como que si me tomara los problemas de los demás. En fin, el impacto de la migración puede sorprendernos y aun cuando sea una migración elegida, la diferencia entre la expectativa idealizada y la realidad irrumpe en la psique. Yo quisiera, a mí me llama la atención, déjenme resumir acá, comentarles que en mi consulta actualmente hay muchos abogados y es muy interesante porque están sufriendo mucho. Se instaló en Venezuela la ausencia de la ley o el ataque a la ley, a lo paterno, como decimos los psicoanalistas, generando una fuerte crisis ética y moral. Permítame comentarles brevemente sobre un paciente abogado, dueño de un bufete importante en Venezuela, que permite mostrar, fíjense, este es un paciente que está dentro del país y yo soy la que está afuera, pero me muestra cómo el analista que está afuera del país le resulta muy doloroso escuchar aquellos hechos que forman parte de muchas de las razones de la propia decisión de emigrar y que responsablemente el analista debe abstenerse de juicio, de comentario, porque el espacio terapéutico es de escucha al paciente y lo que expresa va en función de eso. Paciente de 50 años con una depresión inmensa me dice, Ausi, ¿te acuerdas lo que te comenté la semana pasada del caso X sobre la venta de un apartamento que no salía? Que yo sentía que estaba atascado. Bueno, logré identificar que una abogaducha del registro me tenía todo trancado, buscando sacarnos dinero. Hice lo que te comenté en la última sesión. Llamé a mi cliente y le dije que la llamara y le dijera, mira, no va la operación. Se cayó la operación, así que devuélveme los $1000 que te he pagado por adelantado. ¿Y qué pasó? Lo que suponía. La tipa inmediatamente bajó el tono y dijo, no se preocupe, eso se resuelve y así fue. Al día siguiente ya teníamos fecha para firmar el documento. Mira, Ausi, en una oportunidad a mí me tocó resolver el secuestro de un amigo. Yo me concentré en el modo cómo funcionan los malandros. Estudié el lenguaje y me dije, ellos tienen que sufrir. Hay que usar una estrategia donde ellos pierdan poder y yo como negociador gane. Bueno, pidieron inicialmente $5000. Le dije, no, mi hermano, eso no es posible. Dame chance a ver qué consigo, pero eso es mucho. Empezaron a llamar a las 9 de la noche y yo, hermano, está difícil. Aquí la gente está pelando, no hay efectivo. Llamaron a las 10, llamaron a las 11 y a las 12 los puse a sufrir. Ellos eran entonces lo que necesitaban resolver y en esa llamada de las 12 les dije, mira, pana, no me presionen más porque es que su mujer no lo quiere. Los hijos lo detestan y yo soy el único amigo que está tratando de conseguir algo. El tipo me dijo, no, hermano, vente y dame lo que sea y busca a tu amigo. Le di $400. La cosa con el abogado del registro es lo mismo, pero es muy difícil, eso de actuar como un malandro es muy agotador, eso me tiene muy deprimido.
En Venezuela no se valora el talento, la profesión. Ahora lo que se valora es la delincuencia, la estafa. Yo no puedo con eso. Bueno, esto podría dar para mucho, pero entre otras cosas, aquí podríamos conversar con la culpa que siente el terapeuta que está afuera por lo que ha dejado, por todo lo que ha dejado allá. Y le toca contener comentarios porque la escucha es en función de lo que el paciente va desarrollando. Para terminar e incluir también las buenas noticias de muchos migrantes que ven la migración como un renacimiento, como una oportunidad, que transitan con éxito el proceso migratorio, comparto la experiencia de Jorge, de 31 años, un chico de un barrio de Caracas, líder de un barrio de Caracas, que a 6 meses de atravesar la frontera a pie, Colombia, tuve que acompañarlo por teléfono mientras debía estar clandestino y lograr ayuda para salir del país debido a una nota de arresto por participación política en un partido de oposición. Me dice, Ausi, estoy contento, ya superando este duelo de no estar en el país, convencido de que fue la mejor decisión de la vida. He logrado 2 contratos de 3 meses y me gusta trabajar en una estructura organizacional que funcione. Por primera vez recibo feedback de mi desempeño. Es que en la universidad los profesores estaban atiborrados y frustrados y solo daban la nota y ya. Sabes que me llamaron del partido para tratar de convencerme para las regionales de ahora y ya yo esta ingenuidad no la tengo. Ausi, contar con mi capacidad de trabajo, tantas veces que me insististe, no depender de una limosna política, liberarme de ese autoengaño o de que la única manera de poder llegar a ser alguien y salir de mi pobreza era a través de un cargucho político, siendo el tonto útil del teatro. Contar conmigo, saber que soy bueno en lo que hago, tener agua caliente, luz, internet, tener aire para respirar tranquilo, dinero para mandarle a mis papás, sentirme yo, sentirme libre me tiene muy contento. Me gusta mucho este país nuevo. El psicoanalista dentro y fuera del país también escucha las alegrías de los logros, los avances, lo superado, el crecimiento y lo celebra. De hecho, para el analista o terapeuta que está afuera es motivo de gran ayuda, es un gran motivo ver a los pacientes, sobre todo a los jóvenes que uno tiene, emprender en diversas áreas, son los nuevos docentes, el dedicarse a formación de áreas de líderes, de ética, verlos dirigiendo orquesta, organizando eventos exitosos, en fin, conmueve. Ya tenemos suficientes diagnósticos en relación a la migración y yo creo que ahora nos toca organizar actividades, conversatorios, conferencias, asesorías, de manera que podamos atender esta área. Escuchamos muchas veces en estos espacios, silénciate, desilénciate. Así solemos ahora iniciar muchos de nuestros encuentros grupales que buscan darle lugar privilegiado a la escucha de quien habla en ese momento. Que por cierto, una de las cosas más difíciles de la consulta online es el manejo del silencio. A veces uno se queda en silencio y el paciente se angustia, siente que uno lo abandonó, está allí. Y es decirle, ya va, estoy pensando, porque es que es de las cosas más delicadas que hemos perdido del consultorio, de ese espacio donde el silencio también es proceso, es fundamental, es comunicación. Eso es una de las cosas que perdemos en este modo online. En tiempos donde ya hay gran cansancio por las noticias malas todo el tiempo, apocalípticas, fatalísticas, tiempos de revolución tecnológica, quien asume ir a terapia o análisis es un ser con esperanza. Sabemos que no todos pueden o van a terapia. Decía que es un ser el que va a terapia es un ser con esperanza, como nosotros que hoy, un viernes, aquí estamos compartiendo este intercambio de miradas y conocimientos. Esa esperanza y optimismo es lo que nos toca promover, apuntando hacia la pulsión de vida y a su evolución. El tiempo ahora ha implicado reconfiguraciones y seguirá moviendo múltiples cambios y múltiples migraciones internas y externas que fuerzan al aparato psíquico a trabajar y procesar mucho más. El psicoanálisis también evoluciona, aunque aparezcan las resistencias al cambio, argumentaciones intelectuales, pero la clínica también cambia, aunque sigan vigentes las esencialidades. Cambia la sociedad, la cultura y ello es progreso. Aunque el duelo generacional
tenga el riesgo de descalificar y minimizar los avances. Entonces, nos toca a todos hacer giros en nuestro pensamiento profesional, humano, en nuestro hacer, en nuestra práctica psicoanalítica. Y así como el migrante busca dignidad y libertad, puja transformar su realidad, así igual es la propuesta del psicoanálisis. Gracias por escucharme. Gracias, Auxi. Bueno, seguimos con María Gabriela y luego abrimos el espacio para las reflexiones y preguntas. Bueno, buen día, buenas tardes y buenas noches. Ya tan solo con este saludo entramos de lleno a uno de los cambios que genera la inmigración, con una descolocación del tiempo, con la dimensión temporal modificada, con tiempos en paralelo, las horas que tienen los afectos que se quedaron y las que le toca vivir a quienes se fueron. En primer lugar, quiero agradecer al Giroscopio por la invitación a participar en este coloquio virtual sobre migración, aproximaciones desde el caso venezolano, y a Se Dice Libertad por el apoyo y empeño en la realización del mismo. Agradecida y emocionada por permitirme pensar y plasmar parte de las reflexiones que a modo de testimonio y desde mi mirada y acción psicoanalítica, psicoterapéutica, me ha tocado realizar desde hace varios años a raíz de la gran migración o diáspora venezolana. Escuchando cada una de las conferencias que se han venido dando con este coloquio, me he sentido con una gran emoción, como si al escuchar a cada uno de los ponentes pudiera sentir una reunificación de los conciudadanos, un sentirse pensado en cada país que habitan los que se han ido. Y en ese participar en conjunto, pensarnos en este fenómeno inédito y con demasiados puntos de trauma, es quizás algo que alivia y ayuda a no sentirnos solos. Voy a iniciar este testimonio narrando cómo fue que de unos años a esta fecha, mi consulta clínica cotidiana se fue llenando de horas online, presagiando muchos años antes lo que nos trajo la pandemia. Aunque quizás lo que corresponde decir es que los venezolanos ya veníamos con nuestra propia pandemia particular. La diáspora impuso como norma lo que era un fenómeno en crecimiento, la atención online, que manteníamos con cautela y dudas sobre la pertinencia o no de la técnica y sobre todo la capacidad de ayuda. Mi mirada que para el psicoanálisis es estructurante, es de quien no ha emigrado, pero trabaja psicoterapéuticamente con emigrantes. Es mi testimonio sobre mi práctica cotidiana. Desde aquí, debo lidiar con los migrantes que me buscan, sabiendo que estoy en Venezuela. La clínica psicológica psicoanalítica centra su quehacer en el establecimiento del vínculo terapéutico. Gran parte de los movimientos del análisis se juegan en este terreno. En la conexión emocional, afectiva, cercana, sentida de verdad en todo el abanico de posibilidades que las emociones nos deparan. Pero hasta no hace muchos años, nuestra práctica era y exigía ser presencial. En persona, en vivo y directo, con contacto físico material en el espacio del consultorio analítico. Esa fue nuestra formación y gran parte de nuestro ejercicio. Sin embargo, la realidad del país cambió y con ella todo lo que hasta ahora como venezolanos habíamos conocido. Fue así como poco a poco comenzaron a aparecer mensajes de texto de personas conocidas en Venezuela que habían mantenido o iniciado un contacto o un tratamiento analítico en algún momento de sus vidas conmigo. Para quien ha tenido un vínculo analítico, la llamada, el mensaje o el correo de cada uno
dando señales de vida y contando parte de su experiencia migratoria, abre de nuevo el archivo mental que atesora cada historia íntima de vida contada, trabajada. Y así, tímidamente, también aparecieron las preguntas sobre la posibilidad de restablecer algún contacto terapéutico para continuar con la experiencia analítica desde donde viven actualmente. Esa pregunta abrió nuevos frentes y retos de reflexión, estudio y confrontación de pensamiento. Era algo novedoso. En el estudio acudimos a la experiencia de otros colegas que habían pasado por situaciones similares en otros países donde también había mucha migración. Y sí, hay relatos y muchos testimonios de prácticas consideradas no frecuentes, no consideradas estándar en las asociaciones e instituciones a las que pertenecemos. Empezamos a estudiar sobre los fenómenos migratorios y la cualidad de los traumas y otras secuelas producto de la migración. Ahora ya sabemos que existen diferentes tipos de migración. Y aunque la migración no alcance la categoría de trauma, como puede ser el caso de una migración planificada, es ineludible el tránsito por lo doloroso del desarraigo, del desapego y la incertidumbre ante el futuro y el porvenir. Cuando empecé a aceptar las primeras citas, me mantenía muy preocupada la posibilidad de conexión sin interferencia, las dudas sobre el tipo de entrevista y aproximaciones, en fin, a enfrentar lo novedoso del cambio de lo que los psicoanalistas llamamos el setting o el encuadre usando palabras técnicas. Pero más allá de esos temores o dudas sobre lo nuevo, lo que aparecía con fuerza en mi mente era la imagen de lo ya conocido en sesión y lo establecido anteriormente en persona. Poco a poco se fueron estableciendo los horarios y los espacios destinados para realizar la llamada o la videollamada o incluso hasta el chat, dependiendo de lo que pudiéramos tener. Subrayo el poco a poco, porque esa dimensión de dar tiempo, de pausa e inicio, el tiempo emocional, es un elemento clave en esta nueva situación. En aquel momento de hace 6 años o más, las consultas se fueron dando y consolidando igual al formato de lo presencial. Tal como ya expliqué en sus inicios, se trataba de personas que ya habían tenido un vínculo previo conmigo en Venezuela y buscaron el contacto cuando ya estaban viviendo afuera. Hacían el esfuerzo de dar continuidad al hilo narrativo de cada proceso personal. Sostenían la relación establecida en Venezuela, retomando uno de los muchos vínculos que tienen con el país. Pensábamos, desde el vértice psicoanalítico, que al llamar y querer retomar el tratamiento, rescataban lo valioso de la relación establecida entre el terapeuta y el paciente, y con ello, la función de sostenimiento o contención propia del análisis. El corte temporal, producto de la migración, se restituía con este nuevo encuentro. No obstante, para mi sorpresa y para muchos de mis colegas, comenzaron a aparecer mensajes de otras personas que, siendo venezolanos, no habían tenido ningún contacto conmigo en Venezuela, no los conocían. Llamaban por referencia de otro venezolano que también estaba en terapia con otro terapeuta, o porque una amiga o un familiar hizo la referencia, y así fueron apareciendo personas que de forma muy sentida y en muchas ocasiones urgida, comenzaba a solicitar terapia. Las características de la población que he atendido son fundamentalmente gente joven, que coincide con las estadísticas que muestran los rangos de edad de la migración. Adultos recién estrenados en sus 25 a 35 años, pocos de 40 años o más, principalmente presentado o han presentado trastornos adaptativos con predominio de síntomas ansiosos, dudas sobre su futuro y sobre todo sobre su desempeño, si lo van a lograr o no,
temores generalizados y dificultad para tolerar y sortear las incertidumbres propias de la vida. Muchos ya se fueron siendo profesionales, otros no lograron terminarlo. Ya esa diferencia marca destinos diferentes en los migrantes. Después de unos años atendiendo a la par a personas que viven en Caracas y personas que residen en el exterior, comencé a preguntarme, ¿por qué me buscan los que viven afuera? ¿Qué representa para ellos esa llamada, ese video? ¿Por qué optan por lo virtual y no lo presencial? En principio era entendible porque los conocí en terapia y recurrieron a la referencia que ya tenían. Luego nos fuimos enterando de lo difícil del acceso al sistema de salud y mucho más a la ayuda terapéutica. No solo por lo engorroso del sistema de citas y la organización general, sino en caso de recurrir al sector privado, el costo era insostenible para muchos que tan solo contaban con un trabajo que les permite pagar la renta, su sustento y ayudar a su familia en Venezuela. Al seguir indagando apareció otro fenómeno que no lo habíamos representado como algo valioso, y es lo concerniente a la forma de atención de salud en Venezuela, mucho más presta, más cercana, más de contacto íntimo, de respuesta y búsqueda de un espacio para la escucha. Continuando, y ya con mucho más tiempo trabajando analíticamente, fue apareciendo o revelándose una verdad que se oye a voces, tal como me lo dijeron. Aquí se habla venezolano. ¿Qué significó eso para mí como analista? ¿Qué revelaba esta nueva realidad? ¿Qué quiere decir con eso? La relación terapéutica se construye inicialmente sobre la mirada y la escucha. Al establecer la relación, se escucha a una terapeuta hablar su mismo idioma, sus modismos, su referencia. Es una escucha en idioma materno. Y como eso también corresponde a una escucha que nos permite ayudar a tener este espacio de vínculo con la madre patria, con sus referencias. Surgió también en los distintos relatos, la dimensión geográfica. Me hacen referencia sobre Soñé, que estaba en Morrocoy. Tú sabes, cuando vas a ese callo, que tal y cual. El trabajo me queda como a 45 minutos, como si fueras de Caracas a Los Teques. Mi amigo vive a 2 horas de aquí, como de Caracas a Valencia. Es un camino de pueblito, como los del sur de Mérida. Son imágenes referenciales que condensan los vínculos y las vivencias de cada lugar, de cada momento, cada emoción. Recuerdos vivos de imágenes, ambientes, colores, aromas, sonidos que están impresos en nuestra psique. El análisis es un proceso de reflexión pleno de sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, que dentro de un contexto particular busca crear, recrear o transformar una historicidad con sentido para cada persona. Su esencia práctica se tramita a través de la palabra, como expresa la poeta André Chedid, lo que es más que la palabra, pero que la palabra libera. El proceso analítico se desarrolla a través de un discurso. Es un narrar la experiencia de vida, colocar en palabra las vivencias emocionales para poder pensarlas. Recurro de nuevo a la poeta André Chedid, nacida en el Cairo, de ascendencia libanesa, quien emigró por su propia voluntad a Francia. Y sin embargo, nos dice, hasta los bordes de tu vida llevarás tu infancia, sus fábulas y sus lágrimas, sus sonajas y sus miedos. Mi infancia es el Cairo. Todo poeta sigue mirando un poco a través de los ojos de la infancia. Es un mirar latente que a menudo suaviza las desgarraduras. Yo no diría que solo los poetas. El hablar venezolano no es solo la construcción gramatical,
los modismos propios o el vocabulario. En el análisis nos referimos a escuchar el sonido de mi país, el sonido de mi madre patria, mi terruño, lo que reconozco y ubico como mi origen, mi taima. El sonido representa uno de los primeros estructurantes mentales. Cuando entono la canción infantil es con la voz de mi mamá, con la voz de mi papá, de los abuelos o a cualquier afecto cercano. Esa relación que se establece con otra venezolana brinda a su vez una experiencia de relación con el país a través de la asistencia psicológica. En los días que pensaba sobre este coloquio, leí un Twitter que me ayudó a darle más peso a esta reflexión. No conozco a la autora, pero se refiere a un gran ciclista colombiano y dice: me acordé de la vez que Egan Bernal dio unas declaraciones luego de haber ganado. Habló en italiano, en inglés, en francés. Solo al final, cuando habló en español, se le cortó la voz y empezó a llorar. El idioma es también el hogar que habitamos. El cerebro registra el sonido, la cualidad de la voz, el tono al hablar, más que el contenido. Son registros sensoriales primarios que nos acompañan a lo largo de la vida. Por lo que entendimos que hablar venezolano no solo constituía parte de nuestra identidad, sino también el ancla sensorial y afectiva que nos conecta con nuestro origen. Dado que la relación terapéutica se trata de dos, al estar aquí en Venezuela y escuchar a mis pacientes de distintos países, una parte de mí ha emigrado con ellos. He intentado conocer, investigar, descubrir qué hay en el otro país, cuáles son los conflictos o las situaciones generales de las personas que van a España, Alemania, Chile, México o Estados Unidos. He aprendido que hay que cambiar la agenda 2 veces al año porque cambian las horas. He aprendido lo difícil y angustioso del papeleo para legalizar el estatus migratorio. Y la angustia mayor cuando se vence el pasaporte venezolano y no hay forma de renovarlo de manera expedita, dejando aún más abierta la sensación de vulnerabilidad y sentimiento de paria. He aprendido sobre la inclemencia del frío o del calor. He aprendido cómo hacen maromas para cambiar de piso y que con €1 más tienen más internet, es decir, más mega, más conexión. O cuando van a comprar comida, cómo pasan por distintos mercados para ahorrar unos pesos, cuidando como pueden su recién estrenada autonomía económica. Lo que se escucha parece cotidianidad, pero lo que yo escucho como analista son sus luchas internas, sus esfuerzos, sus intentos de ganar esa vida, de forjar el temple necesario para lidiar con la soledad, la libertad y la autonomía. Conozco a través de sus relatos cómo se vive en cada uno de sus países destino, cómo han sorteado los obstáculos para gestar una vida integrada en los países que habitan. Y he conocido de cerca también el frío en sus huesos, plenos de miedo aún en verano. He visto cómo al encender la pantalla aparece la cara con expresión ávida, preguntándome: ¿cómo estás, María Gabriela? Intuyendo que han leído una noticia sobre el país que les asusta y quieren saber si todo está bien, como si a través de mi presencia viva frente a ellos pudieran confiar que de verdad no todo está como imaginaron. Este es el lado sombrío de esta tragedia de lejanía. Pero a la vez, hemos trabajado cómo continuar la vida en esa batalla particular que libra cada uno, sin fallecer en el intento, entendiendo los duelos y las pérdidas, pero a la vez rescatando los esfuerzos y sus logros, y sobre todo, analizando, comprendiendo cómo el duelo se elabora y se transita para continuar la vida, identificando y transformando las culpas tóxicas que no los dejan en muchas ocasiones vivir y aceptar sus nuevos destinos con serenidad, paz y disfrute.
Hace un tiempo, uno de mis pacientes, un joven de 24 años, me dijo con intensidad: no sé por qué preguntan si quiero ir a Venezuela. Todos los que estamos aquí vivimos aquí porque no podemos vivir allá. Pero no hay ninguna duda que lo que hubiésemos querido es vivir en nuestro país, normal, como todo el mundo, atreviéndose a mostrar las rasgaduras del éxodo obligado. Con este testimonio quise contar una parte de mi experiencia analítica con los migrantes, aprendiendo de esta nueva realidad y confiando en mi trabajo como analista, para entender que el proceso analítico se libra en lo inmaterial de la mente, en los afectos y emociones sentidas y con sentido para cada camino. Cuando el vínculo analítico se fragua, se mantiene vivo, en lo presencial y en lo virtual. La nueva versión online sostiene ese vínculo en la dimensión inmaterial, y esto tiene efectos terapéuticos y permite, en quien lo porta, desarrollar sus capacidades y transformar sus experiencias de vida en crecimiento. Agradecida de la escucha. Oh, bueno, gracias María Gabriela. Bueno, muy interesantes las dos ponencias, exposiciones que hemos oído. Y bueno, la sesión de preguntas y respuestas llueven con muchísimas inquietudes y sobre todo, en primer lugar, agradecen la calidad de los temas planteados y toda la variedad de esta, por decir así, fenomenología de la migración. Yo voy a remitirles las preguntas e inquietudes y sencillamente voy a respetar el orden en que fueron formuladas. Y bueno, algunas son para las dos, otras son para cada una, y entonces pues vamos viendo. Dice así la primera intervención que leo entonces. Dice: excelente la participación de la profesora Escarano. Profesora, quisiera saber su reflexión para los venezolanos que, por ejemplo, estando más o menos estables, ya habiendo migrado, ocurrió algún evento, en este caso un estallido social como fue en Chile, lo cual afectó esa estabilidad alcanzada y volvió a propiciar un trauma. Explícitamente, mi esposa un día llegó a su trabajo y cuando quiso incorporarse, pues ya no existía, lo habían vandalizado y quemado. ¿Ha conocido casos así? ¿Qué tendría que decirme como reflexión? Más de un caso hemos escuchado donde todo el esfuerzo migratorio se viene abajo por alguna circunstancia de xenofobia, política, etcétera, que deja además al venezolano descolocado, sorprendido, aporreado, lesionado. Donde además se lleva por delante como un tsunami todos unos esfuerzos cuando a lo mejor ya no hay cómo volverse a restablecer. Durísima la experiencia, tiene características de lo traumático, por lo abrupto, por la agresión del otro, por la violencia del otro, y hay que estar como muy entero y contar con ayudas para poder procesar, elaborar, superar este tipo de eventos. Cuando trabajo con pacientes que están fuera, les insisto que armen redes de apoyo. Es muy difícil estar, o sea, no se puede estar aislado en la migración porque necesitamos de los demás. Este caso, lo ideal sería que una institución, alguien que pueda tener la capacidad para contener, sostener, reponer algunas de estas pérdidas de cosas básicas para la vida.
a veces no existen estas instituciones, a veces aparece un grupo solidario que atiende, pero deja una lesión que aporrea, que puede quebrar incluso mucho a ese yo. Va a depender de la personalidad y del contexto donde esto ocurra, pero sin duda es un maltrato cruel de quien, cuando uno está migrando, uno está suponiendo, como uno, los venezolanos tenemos en medio de todos una buena autoestima, llegamos contentos sintiéndonos venezolanos, y cuando aparecen estos embates, el aporreo, la deshumanización puede tener severas lesiones en nuestra alma. Gracias, gracias. Preguntan, María Gabriela, ¿qué pasa con la identidad de los migrantes en los diferentes contextos que tienen que enfrentar? No sé si las dos o si María Gabriela quisiera responder a esto. ¿Qué pasa con la identidad de los migrantes en los diferentes contextos que tienen que enfrentar? Bueno, yo pienso que la identidad va modificándose. Siempre el venezolano va a seguir siendo venezolano y va a tener toda una trayectoria, y dependiendo de la edad de la emigración, ya hay una estructura formada, un camino andado. Generalmente lo que se hacen son sumar nuevos aspectos de la migración. Las personas que, por ejemplo, tienen doble nacionalidad agregan un elemento más, y probablemente por acceder a esa segunda nacionalidad también vienen en su historia los orígenes de esa segunda nacionalidad. O los que lo adquieren nuevo, también la identidad se va enriqueciendo, se va integrando a estos nuevos elementos del nuevo país, de la nueva realidad que vive. La migración que fluye, la que puede de alguna manera no generar tantas lesiones, es la que permite la integración de la identidad básica que como venezolanos podemos tener, más la que tenemos que ir aprendiendo en el camino de lo que estamos conociendo nuevo. Generalmente las personas que van integrándose también van conociendo y abriendo espacios para las nuevas realidades, para las nuevas culturas, y poco a poco, si viven y tienen hijos y van criando a sus hijos en estas nuevas realidades, se va enriqueciendo la identidad. Cuando el proceso de migración es tan doloroso o tan atropellado como el ejemplo que acaban de dar, bueno, fundamentalmente se ve interferido este proceso de integración y de enriquecimiento. Siempre queda más la nostalgia por lo perdido. Si uno se queda atado a todo lo que perdió, porque la migración en este caso del que estamos hablando, puede ser una decisión, pero igual es una decisión tomada porque hay una situación real del país, ¿no? Quizás como cité al final, el joven de 24 años decía, queríamos tener una vida normal, todo el mundo en su país. Entonces, si la situación de migración o el país destino tiene una situación bastante complicada, que lastima mucho, se afianza la pérdida, lo que perdí en mi país, lo que yo tenía en mi país, lo que yo quería, y se ve interferido esa integridad y esa integración que se necesita para vivir en otro país. Gracias. Leo otra inquietud: ¿cómo podemos ayudar a un migrante cuando llega a un país, cuando es atendido en una frontera y sobre todo cuando ha vivido situaciones desagradables e indescriptibles? Auxi hablaba de redes de apoyo y le voy a dar la palabra para que abunde un poquito en esto, pero quisiera, como hay muchas inquietudes y preguntas, adelantar la que viene para que la piensen las dos, que es la consulta a distancia, convertida en un fenómeno masivo ahora, ha representado un cambio significativo en el enfoque de la disciplina. Esto nos lleva pues ya más a lo disciplinario,
Pero bueno, a ver lo del apoyo al migrante y luego la transformación del oficio, ¿no? Sí. A ver, tal vez lastimosamente la mayoría de los migrantes están necesitando resolver cosas tan de sobrevivencia que probablemente el espacio para lo psicológico aparezca como un accesorio, ¿no? Y ese espacio se encuentra a veces en un amigo, en un conocido, en alguien que tiene experiencia, pero hay personas que saben que existen Psicólogos Sin Fronteras, hay diferentes instituciones que ofrecen apoyo psicológico gratuito para la migración, hay ONG que a veces ofrecen, no están tan públicas, pero y a veces se está tan interferido por el malestar de cosas tan esencialmente básicas que no se le da ese lugar. Pero es fundamental, incluso cuando hay niños, que a veces a los niños no se les da lugar o a los adolescentes de todo lo que implica que se convierta en la migración como una experiencia migratoria y de mucha pérdida. Ojalá pudiéramos ampliar los sistemas de ayuda y a veces las iglesias en algunos casos son el mejor centro para sostener a un migrante. Y es el tema de ropa para el migrante, comida para el migrante. Hay, digamos, en cada país puede haber grupos de apoyo para aquellos que están en esta crítica situación. En la segunda pregunta, que seguramente María Gabriela también aumentará, digamos que hay constantes de la disciplina y hay variantes de la disciplina. Hay constantes en el psicoanálisis, lo que nos define como identidad, que nos permiten preservar y encauzar nuestro trabajo. Tal vez en la parte técnica, en la manera, el modo, hay algunos cambios donde vamos percatándonos que podemos darle continuidad a esos ejes claves de lo que define nuestro modelo psicoanalítico, que por supuesto ha variado y el mundo académico psicoanalítico está estudiando y revisando para tratar de precisar qué queda vigente y qué debemos modificar. Y con respecto a este punto, creo que eso es uno de los retos importantes. Creo que la misma disciplina tiene en sí misma la capacidad de cambio, porque precisamente es una disciplina dinámica y que la realidad nos va dando las herramientas para pensar. Bueno, es un cambio y una necesidad de formarnos de otra manera, de tener una apertura para entender otras cosas, porque efectivamente en el cambio de lo presencial a lo virtual se modifican también otras manifestaciones de la técnica, tal como lo que varía. Ausi daba el ejemplo de lo que tiene que ver con el silencio. En la práctica presencial, el silencio es acogido, es entendido y bueno, el silencio puede hablar en una sesión mucho más que una palabra. En la escucha online siempre está la angustia de que se cortó la comunicación. Entonces el silencio se convierte en otra cosa. Pongo otro ejemplo, en la práctica, los que trabajamos en la clínica sabemos que los problemas mentales también tienen olores. Uno puede oler cómo huele una persona que está deprimida, una persona que está psicótica. Hay cosas de la presencia que nos perdemos cuando estamos enmarcados en la pantalla. Y tenemos que, bueno, aprender, conocer, abrirnos a conocer otras señales, otros elementos. Entonces sí, ha cambiado, yo diría evolucionado, como ha evolucionado el psicoanálisis. Freud en uno de los casos, el caso Juanito, le escribía a los padres haciéndole recomendaciones, eran cartas, no era correo, pero era una carta. También tenía comunicación epistolar, o sea, todo, la misma situación
la técnica también va absorbiendo los cambios que hay en la sociedad. Y eso se va estudiando. Gracias. Bueno, siguen lloviendo las celebraciones por la calidad de estas exposiciones. Las felicitaciones a ustedes. Comenta una participante que es iluminadora la reflexión sobre la importancia de la lengua materna en la terapia para los migrantes. Señala, estamos cruzados por nuestra cultura. Felicitaciones. Otro participante vuelve sobre la inquietud de lo que es el proceso de emigrar, un antes y un después. En el después, una vez fuera, la conciencia del desarraigo, la complejidad de tener que ser otro, transformarse para poderse adaptar y sobrevivir. Y preguntan también cuáles son las patologías más frecuentes en el emigrado y cuáles son las del venezolano que vive en eso que llamamos incilio. Bueno, lo que uno observa, sobre todo en el migrante, digamos, es que va a depender digamos, de su propia constitución o carácter. Digamos que si alguien ha tenido una característica obsesiva, esas características se van a acentuar. Si alguien ha sido paranoide, eso se va a acentuar. Pero más allá de eso, lo que vemos, yo diría, o por lo menos en mi consulta, lo que más veo son los ataques de pánico y formas de depresión asociadas a no me provoca levantarme, pierdo la motivación, no estoy enfocado, no me siento parecido a la gente de acá. Lo que sí es cierto es que quien asume terapia, de entrada busca cambiar, mejorar y suele suele construir formas de insertarse de la mejor manera a la nueva realidad. Yo creo que agregaría que los trastornos de ansiedad fundamentalmente es lo que más consulta en el extremo del ataque de pánico, pero creo que se mezclan estos ataques de ansiedad con la angustia de sentirse que no dan la talla. Quizás esa presión del querer lidiar con una realidad nueva, pero querer hacerlo no respetando que hubo una ruptura de la continuidad. Aún en las personas que van, como decía en mi reflexión, que van con la mayoría con una migración ya planificada, que incluso pudieron irse con trabajo, es inevitable tener que elaborar este desarraigo y este desapego, pero sobre todo la angustia viene, en primer lugar, por el no saber si van a poder hacerlo, si de verdad pueden con todo, sobre todo por el nivel elevado de expectativa de querer resolver, porque es una tendencia natural de querer resolver rápido, así como si, bueno, yo en Venezuela hacía así, así asado y me movía de tal manera, y entonces allá voy a hacer lo mismo y se encuentran que es otra cosa. Entonces, tolerar la diferencia, que lo que hacían aquí puede ser que no le sirva allá. Eso genera una discrepancia entre las expectativas y la realidad, y eso genera ansiedad intensa y, por supuesto, frustración, y eso puede derivar en una depresión. También, bueno, como dice Ausi, la gente que ya tiene una estructura, las personas acentuarán los rasgos más característicos. Pero lo otro importante que me parece valioso es el manejo y el tránsito de lo que es el duelo, la emigración y la culpa. La culpa como el cáncer que come lo que es la fuerza de la psique. La culpa que a veces te dice no puedo poner una foto porque estoy comiendo en un sitio y en mi casa no hay comida, o porque pueden entender que estoy aquí en una fiesta o en un parque a las 12 de la noche y yo allá no puedo hacer nada. Les da mucho temor decirle
los hijos, por ejemplo, que trabajan, que logran un trabajo, que ganan mucho más de lo que sus padres en Caracas pudieron pensar que se podía ganar, y tramitar esa culpa, que no se convierta en una culpa que aplasta, sino que se transforme también para permitirles a ellos seguir su vida. Yo creo que esas son las cosas más valiosas o las que han aparecido y que en la experiencia hemos podido trabajar. Bien, gracias por esas respuestas y orientaciones. Queda todavía pendiente ese tema mencionado minutos atrás del incilio, es decir, de esa persona que en su propia tierra se siente un extranjero. Lo vinculo al caso del abogado Ausi que nos presentabas, que decía de estas maneras de proceder, de arreglar las cosas que no tienen que ver, digamos, con la... Y también lo vincularía con ese hablar venezolano o esa forma de ser venezolano, que eran las buenas maneras, el voto de confianza, etcétera, y que ahora pues se impone. Lo vinculo con el incilio, digo, porque estando adentro rigen un conjunto de formas, de esquemas, donde el que está dentro se siente también un extranjero. Yo creo que esa percepción es válida, no la tocamos ahorita, pero creo que es una reflexión válida que debería trabajarse también en eso. Yo creo que en las distintas ponencias que han hecho en este coloquio, a lo largo del coloquio, ya han tocado parte del quiebre de lo que eran nuestras costumbres, de lo que ha sido un quiebre también cultural, de los cambios y modificaciones que hemos vivido también los que estamos adentro. Esos cambios han afectado también la manera en que nosotros nos relacionamos con el país, con nuestra ciudad incluso. Pienso que nos ha tocado asumir, como dijeron en la primera conferencia, una nueva venezolanidad que no es solo la que se da en el exterior, sino dentro de la propia Venezuela. Nos ha asumido a entender, comprender, identificar por qué uno, si vive en Caracas y va a ciertos lugares, a ciertas instituciones, la universidad incluso, nos resulta a veces tan ajeno, tan distinto, en qué momento el país hizo un cambio hasta geográfico. Son duelos iguales que tenemos que tramitar, que tenemos que elaborar para poder vivir los que estamos aquí y los que tenemos que lidiar con estos cambios que son abruptos, que a veces no nos damos cuenta. En la mayoría de las redes hablan el tema del tráfico, de las nuevas reglas de tráfico o de las reglas de la vida de tráfico, de cómo nos viene un carro contravía con las luces prendidas y bueno, el que venía en la vía se tiene que apartar, y eso solo como una imagen que representa simbólicamente lo que hay en otros ámbitos, en el legal, en el académico, en el de la vida cotidiana, en el mercado. Entonces creo que es un proceso de duelo, es un proceso de cambio y de construcción también de una nueva manera de vivir, de una nueva manera de lidiar con estas transformaciones, inclusive respetando y haciendo un gran esfuerzo contracorriente para poder sostener y mantener la identidad que traemos y el camino andado. Cómo respetar y hacer eso, como siempre, lo difícil que es sostener la ética, sostener la capacidad de valores, los valores aprendidos dentro de las condiciones que sabemos de un carro contracorriente. Gracias, gracias. Siguen las felicitaciones por parte de la audiencia. Bueno, luego se las voy a leer, pero voy a dar espacio a dos inquietudes nuevas. Una, en la experiencia de ustedes, ¿qué ha sucedido con las parejas? ¿Ha habido más unión, más separaciones?
Y otra inquietud es la autoestima de los venezolanos formados en nuestras excelentes universidades, pero que son subestimados en los países de acogida y terminan teniendo que aceptar trabajos que son precarios y que muchas veces los propios locales no quieren realizar. Los propios ciudadanos del país se niegan a realizar y lo tienen que realizar pues nuestros egresados universitarios. En relación a la pareja, ya la experiencia de pareja tiene normalmente sus exigencias, digamos, y el tema migratorio que implica, sobre todo esas migraciones donde no hay más nadie, en donde la pareja tiene que hacer más equipo, más coherente, más compañera, repartirse roles. Habrá parejas que se fortalecen y hay parejas que se rompen, que no toleran, que se saturan, que creían que tenían un proyecto de pareja y se les diluye en el camino. Cuando esta pareja es joven, como les decía, a veces hay parejas que se unieron porque hubo la oportunidad de irse, entonces se casaron, los papeles, y eso tiende a enredar porque no es una pareja basada en un proyecto sólido, pero no ha habido manera incluso de pensarlo, porque la pareja en Venezuela también tiene unos riesgos y unas dificultades para poder aspirar a tener sus propias cosas y no vivir en casa de los padres. Si la pareja tiene hijos y en Venezuela tuvo ayuda, la pareja que afuera no tiene ayuda, tiene roces y tiene que lidiar, tiene que aprender a unas nuevas convivencias donde hay que repartir lo que es el trabajo, lo que es la ayuda doméstica, lo que es la recreación, el recorte de lo económico, o sea, es mucho más, es bastante exigente. Lo que pasa es que también en el país hay exigencia. Yo creo que es que mutaron, ha mutado todo un universo. Y, y eso va combinado, por supuesto, además con el tema de las tecnologías y la idealización de la pareja feliz, la del Instagram. Entonces, la pareja tiene que ser muy adulta para poder sostenerse, poder acompañarse, entender que a veces la pareja solitaria proyecta en la pareja, no solo la pareja, el papá, la mamá, la abuela, el terapeuta, la doméstica, el perro, o sea, y una pareja no da para tanto. Entonces, en la medida que haya posibilidad de comunicación, de tolerancia al mal rato, a lo mejor hay una pareja que se va a sostener, pero en general, yo veo mucha pareja o hay parejas que buscan terapia porque sienten que han habido muchos cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que observo es que el varón que era el proveedor deja de serlo y entonces es la mujer la que busca un trabajo, que es la que medio ayuda a sostener la familia. Esa ruptura de la admiración del varón, de la mujer agotada, o sea, la denigración aporrea muchísimo, entre otras cosas. Y yo creo que la crisis de la pareja tiene que ver con la crisis de la familia también. El estar en el país y estar en una situación económica que realmente no permite llevar adelante lo que es la crianza, lo que se prepararon profesionales que se graduaron y trabajaron y tuvieron hijos para poder ayudarlos a estudiar, a tener un desarrollo que era lo esperado en la vida. La situación económica también dentro del país genera ruptura, porque las expectativas de la familia y de la pareja se van transformando en una situación de mucho peso, porque hay demasiadas renuncias. Hay que renunciar a que los jóvenes, bueno, si la pareja, la familia, por ejemplo, tiene la posibilidad económica de poder mandar a los hijos afuera a estudiar o a irse, a salvar, como quien dice, a los hijos y mandarlos al exterior. Bueno, lo que queda de la pareja es una pareja que tiene un nido vacío, que probablemente estén lidiando con la angustia de lo que tampoco alcanza y de la misma situación país. Entonces, la pareja ha sufrido en general, como ha sufrido la familia venezolana. Yo creo que la migración
la situación país es la que ha marcado tanto las fallas cuando migran de la familia y de las parejas, porque también cuando se hace la migración se genera, si la pareja no estaba como la persona, si la pareja no tenía una solidez afectiva, cuando sale a la migración genera muchísima más exigencia, muchísimo más reto. Y si la relación era frágil, se resquebraja. Y en Venezuela aguantar una relación de pareja con los hijos o sin los hijos también exige de mucha fortaleza, de una pareja que tenga solidez, que pueda acompañarse. El fenómeno que dice Ausi de la cantidad de parejas de jóvenes que se casaron para poder irse es que ahora entran en un conflicto porque no se pueden dejar, porque además están solos y además también económicamente se sostienen como pareja. Son las razones equivocadas para ser pareja. Y que ya hace más difícil lo difícil que es la relación de pareja. Entonces creo que la crisis no es solamente a los de afuera, ha habido separaciones dentro y fuera del país. Las parejas que por necesidad mandan a uno de los miembros, o el esposo se va a otro país, se va a Colombia, se va a Perú, se va a otro país, porque tratan de hacerlo como la avanzada. Y se complica tanto las cosas allá que tampoco pueden llevarse a los que dejaron aquí en la retaguardia. Y eso genera una ruptura de hecho. Entonces creo que lo que define la crisis es que tanto adentro como afuera tienen que lidiar con situaciones antifamilia, antipareja, en el sentido de con qué fortaleza hay que enfrentar las adversidades. Sí. Gracias. Bueno, el tiempo ha ido avanzando y probablemente nuestras ponentes estén un poco cansadas. Yo voy a leer las distintas intervenciones que quedan, de manera de que pues ustedes puedan redondear en los minutos que quedan las respuestas que consideren posibles para estas inquietudes. Una de ellas es: la separación de las familias marca dinámicas distintas que interrumpen la cotidianidad que conocíamos y compartíamos. Los primos crecían siendo niños y se separan alrededor de 6, 7 años. Priva en ellos reconocerse distintos, conservando lo conocido de la primera infancia. Se perciben como extraños, aún sabiendo que se conocen. Se pierde el espacio íntimo, duele para los adultos constatarlo. Se interrumpió la cotidianidad, la complicidad. Cuesta rescatarla, duele haber perdido esa complicidad. Queda confiar en la posibilidad de un reencuentro que a veces se prolonga por razones de peso de esas familias que ahora están en distintos países. Gracias por la mirada que puedan darle a mi comentario. Leo otro. Excelentes presentaciones de esa dimensión psicoanalítica del problema migratorio, claves en los procesos de integración social. ¿Existe o conocen ustedes alguna experiencia de coordinación con otros profesionales e instituciones del país de acogida para la gestión de casos particulares en migrantes? ¿Se podría explorar mecanismos de apoyo psicosocial en esta dirección? Gracias por estas maravillosas presentaciones. Otra intervención: el hecho de emigrar se desprende de una decisión. En su condición de escucha psicoanalítica, procede de un no poder no emigrar o de un tengo que emigrar. Otra persona de la audiencia, un saludo muy cariñoso para todas y especialmente para las ponentes, y dicen si pudieran hacer explícita la escuela o tendencia que dentro del psicoanálisis ustedes practican. Bueno, estas últimas dos, he escuchado muchas veces que los venezolanos no estamos acostumbrados a migrar y me pregunto, ¿existe algún gentilicio que en su psique tenga naturalizada la migración? Y bueno, una última, les leo: felicitaciones para nuestras ambas expositoras.
Excelente intervención. Nos toca el alma a todos. Viendo la migración en su lado positivo, crecemos con ella, los que parten, los que se quedan y los que residen. Bueno, siéntanse libres de abordar en medio de esta lluvia final que les he leído, pues los temas que, o en fin, lo que ustedes quieran hablar. Y cerramos entonces después de ustedes dos. Bueno, yo me atrevo a decir, fíjense, yo creo que lo que plantean de la ruptura de la familia, de los primos, de la cotidianidad, es así. Es una realidad dolorosa, difícilmente digerible, porque cuando la familia ve a un hijo o un sobrino o un nieto de 4 años partir, y por razones de cualquier otra razón no se puede ver de manera personal, aunque uno lo vea en el video, uno se perdió la espontaneidad, lo que pasó en la mañana, la risa, el encuentro, sin decir del abrazo, del vínculo de llevar a los niños al colegio, al parque, a lo que era la cotidianidad. La cotidianidad es una de las situaciones más dolorosas y más difíciles de elaborar, bueno, porque es una realidad desgarradora. La cotidianidad del crecimiento, de lo compartido, de las fiestas, que siempre estaba toda la familia, la familiaridad de un país que teníamos, que además en general uno tiene su familia y tiene la familia del vecino, del de al lado, de los amigos, y había esta cotidianidad que es muy dolorosa. Y sí, genera nuevas formas. Claro, a veces la migración también permite que se construyan nuevas familias, a veces de venezolanos que se van reuniendo, a veces de otros, de las personas del país de acogida. Es un intento de establecer lazos sociales. Creo que los venezolanos todavía, los procesos de construcción de lo que son los antecedentes de una imagen migratoria, creo que nos falta por mirarlo en las nuevas generaciones. Este es un fenómeno que en términos del sufrimiento ha sido extremadamente largo. En términos de los desarrollos sociales y emocionales, tendremos que ver sus efectos en otras generaciones. Eso se verá con el tiempo, como lo hicieron los europeos cuando vinieron a América, cuando regresaron, como se dijo en una ponencia. Eso lo veremos después. Los que tienen de alguna manera un antecedente familiar de migración anterior, a lo mejor esa experiencia que está grabada en la psique de la familia puede ser permitir ayudar a la adaptación y a la integración. Y a veces es incluso más dolorosa porque es una doble migración. Hay gente que llegó al país y no se puede ni siquiera, llegó al país y no puede regresar a su país de origen, porque ya no lo siente como su país, sino este. Entonces creo que todavía no hay una marca, sino que veremos en las siguientes generaciones. Una última cosa, yo creo que sí hay que buscar, como todo, hay que buscar, no es tan fácil esta línea de ayuda, de buscar un programa de atención psicosocial, aún siendo la diáspora un tema ya establecido, no dan abasto las instituciones ni las organizaciones no gubernamentales para atender la demanda de lo físico y práctico que decía Ausi, como también lo emocional. Ha sido bien puntual, ha sido más un trámite personal que de instituciones venezolanas que tratan de buscar ayuda, de hacer referencia, de ofrecer herramientas fuera. Y bueno, la otra experiencia también que hemos tenido, como los venezolanos están por el mundo,
también es el llamado a las posibilidades de los que tienen profesiones de la salud, de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, que también empezamos a contactar y hacer trabajos en conjunto para abrir espacios de atención y de tramitar todo lo que tiene que ver con la atención. Pero no es fácil, pero hay que empeñarse en buscarlo y ver cómo se logra en algunos países más que en otros. Valdría la pena que esas fueran nuestras búsquedas, hablar con Tomás Páez, a ver, que les decía, ya tenemos bastante diagnóstico. Sin embargo, estuve estando en Barcelona, contacté un grupo que se llama Catnovo, ¿cómo es? Catnova, que tiene 20 años, una venezolana, y hace apoyos y grupos de apoyo, y no solo de apoyo psicológico, sino de vestido, comida, trabajo, a todo venezolano que lo requiera. Por Facebook hay ese espacio que venezolanos en Madrid, venezolanos en Berlín, venezolanos, son grupos donde podría haber una manera de vincularse, pero no hay un servicio sistematizado de atención y de ayuda al migrante. Incluso como hay diferentes migraciones, por ejemplo, a lo mejor el migrante que llega a Europa es un migrante que tiene un nivel cultural y a cuenta de eso a lo mejor no hay tanta atención o la busca privadamente. No es como el tema de los refugiados, que son migraciones dramáticas, críticas, donde entonces a lo mejor aparecen las ONG internacionales donde existe un grupo de psicólogos sin fronteras que atiende, pero creo que, y sobre todo niños y la población de adolescentes está muy, muy desasistida y los padres no saben qué hacer con los adolescentes porque además el adolescente pierde también a los padres que están muy ocupados tratando de ubicar espacio, de manera que esa debería ser un proyecto de ver de qué forma se promueve, se consiguen, que haya un espacio para promover la escucha al migrante. Por ahí alguien preguntaba cuál es la corriente psicoanalítica. En general nosotros somos kleinianos, postkleinianos, bionianos, winnicottianos, esa tendencia. Pero hoy en día, a ciencia cierta, tomamos un poco de todo aquello que resulte útil, sobre todo por el paciente. Más que una teoría, ofrecemos aquello que sentimos que al paciente le va a ir mejor. Alguien preguntaba sobre la elección de la migración, es rapidito. Creo que eso es importante. Efectivamente es una decisión, pero una decisión que no es como en algún otro momento de la historia del país, que la gente decidía irse a estudiar, irse con otro proyecto de vida. Aquí está directamente asociado, aunque sea una decisión, está directamente asociado a la situación del país, a la situación que va forzando, cerrando puertas, acorralando situaciones, que termina siendo una elección prácticamente obligatoria para quienes pueden y tienen el acceso para irse. La migración esta mañana salió los datos de las nuevas encuestas de pasamos los 6 millones de migrantes y la mayoría lo tiene. La mayoría de migrantes ha viajado hacia Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, y esa fue la migración más forzada, o sea, la que desesperadamente caminaron, se fueron caminando, o sea, el desespero es de tal magnitud que, bueno, es empezar a caminar y eso es parte de ese tipo de migración que, bueno, decir decisión es una decisión forzada. Bien. Bueno, caramba, gracias María Gabriela, gracias Ausi por estas reflexiones tan fecundas y tan que nos acompañan y iluminadoras. Antes de pasarle la palabra a Rocío, quisiera recordar que este coloquio, migración, mirado desde el caso de Venezuela, tiene hoy su penúltima sesión y que la última es el próximo viernes 3 de diciembre, donde tendremos una presentación del profesor Tomás Páez titulada Estrategia de Gobernanza de la Diáspora. La moderadora
presentadora será la profesora Carolina Guerrero. Están todos cordialmente invitados. Próximo viernes, 3 de la tarde, hora de Venezuela, 8 de la noche, hora española. Y bueno, nuevamente agradecer a Rocío y a Cedice Libertad por este espacio. Y bueno, convidarlos pues para la próxima semana. Rocío, la palabra es tuya y muchísimas gracias. No, Gracias, gracias a Fabiola. ustedes. Gracias, de verdad. Hemos disfrutado esta excelente conferencia, como todas las de este ciclo, y de verdad importante lo que nos han dicho hoy las doctoras terapeutas sobre este tema tan duro que es para el venezolano, la migración. Independientemente de que hayan logrado estabilidad, siempre la patria lleva en el corazón y siempre te está llamando, pues te está llamando para que estés pendiente de ella, ¿no? De verdad agradecidísimo, Fabiola. Los esperamos, como tú bien decías, el próximo viernes. Y no se pierdan por las redes la programación que tenemos en Cedice, en Giroscopio, que vamos a seguir haciendo este trabajo en alianza que de verdad nos reconforta y nos apoya muchísimo en la defensa de los valores de la libertad, la democracia y todos esos principios en los cuales creemos. Así que además este video va a estar disponible también en las redes para que aquellas personas que quieran compartirlo, estará en YouTube para todos los que quieran verlo, porque yo creo que es muy aleccionadora para saber cómo afrontar el tema de la migración. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes de nuevo. Gracias, Fabiola, gracias, profesora. Gracias. Marcela y Arce. Hasta luego y gracias a todos los que se conectaron. Estupenda. Gracias. Gracias.